Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades. Pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la prestigiosa revista religiosa norteamericana Mundo Cristiano. Además, el reverendo Gerald Lee ha venido ministrando en la iglesia Manmin Jong-an como su pastor principal y también ha asumido el liderazgo y compromiso para difundir el evangelio por el mundo entero, en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con más de 70 iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia. Y el año 2006 ha comisionado a más de 80 misioneros a diferentes países en el extranjero. Además, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Washington, D.C., Baltimore, Los Ángeles, Hawái, Argentina, Japón, Kenia, Tanzania, Uganda, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania y Perú, acompañado por el reconocido grupo de danza y teatro de la iglesia Manmin. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 5.400 iglesias alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Honduras, Perú, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda y las naciones africanas de Kenia, Uganda, Burundi, el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, y las iglesias y los santuarios locales en Corea, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. El famoso Premio Nobel de la Paz fue establecido por Alfredo Nobel, el inventor de la dinamita. Un día, leyendo un artículo en un periódico, se sorprendió mucho. Él estaba sano y vivo, pero el periódico confundió la muerte de otra persona con la suya y publicó su obituario. Pero la razón por la cual Nobel estaba sorprendido no era tanto porque el periódico publicara una nota sobre su supuesto deceso, sino porque el artículo en cuestión se titulaba «Fallece el mercader de la muerte». Alfredo Nobel pensó que era un gran hombre por haber contribuido al desarrollo de la humanidad con su gran invento, la dinamita. Pero por los titulares del periódico se dio cuenta que ante la opinión pública solo lo habían considerado como un traficante de la muerte y como el inventor de un arma de destrucción masiva. Desde ese momento procuró hacer buenas obras para el progreso de la humanidad. El premio Nobel fue una de ellas.
Querido público televidente, como en el caso de Alfredo Nobel, lo que usted piensa de sí mismo y lo que piensan los demás de usted puede ser completamente diferente. Puede creer que tiene una gran fe y que sincera y fielmente anhela vivir en el Espíritu, pero para otros pudiera parecer que tiene motivos egoístas o que es una persona con la cual hay que tener cuidado en no provocar o molestar. Quizás aparente estar todavía muy lejos de la santificación, pero si puede examinarse desde la perspectiva de las otras personas, ello lo beneficiará grandemente si quiere descubrir sus fallas y errores. Además, hay una cosa más importante que la opinión de otras personas, y esta es la opinión que Dios tiene de nosotros. Tal vez piense que está haciendo bien las cosas, e incluso otros también pudieran pensar lo mismo, pero a los ojos de Dios, quien examina lo profundo del corazón, e incluso las cosas más pequeñas e insignificantes, pudiera ser bastante diferente. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 18 dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Como dije, solamente cuando es aprobado por Dios, usted puede experimentar las obras de la fe en esta tierra y entrar a una mejor morada en el reino de los cielos. En este sentido, como le expliqué en la última prédica, es muy importante derribar todo argumento de autojustificación o arrogancia y de egocentrismo. Si tiene su propio criterio de justicia y su propia forma de pensar que ha desarrollado al aplicar la verdad en forma equivocada e incorrecta, podría pensar que es una persona justa y recta, pero la realidad es que no es bien aceptado por los demás, y Dios tampoco lo considera recto delante de sus ojos. Por consiguiente, debe encontrar estas cosas rápidamente, cambiarlas y llegar a ser verdaderamente justo y recto delante de Dios. Solamente entonces podrá llegar a niveles más altos de fe y entrar rápidamente al reino espiritual. Esta es la prédica número 11 de la medida de fe. Oro en el nombre del Señor para que por medio de este mensaje se dé cuenta pronto de su condición espiritual, cambie completamente y obtenga una mayor medida de fe. Público televidente, si cree en Dios y recibe el Espíritu Santo, entonces obtiene la fe para recibir la salvación. Esta fe para recibir el Espíritu Santo y la salvación es el primer nivel de fe. El segundo nivel de fe es donde se esfuerza en escuchar la palabra de Dios y trata de ponerla en práctica. En otras palabras, los que están procurando obrar por la palabra están en el segundo nivel de fe. En este nivel uno trata de practicar la palabra y a veces lo logra y otras veces no lo puede hacer. Por ejemplo, Dios nos dice que no odiemos. Él nos dice que amemos incluso a nuestros enemigos. Pero a veces odiamos a personas que ni siquiera son nuestros enemigos. Sin embargo, usted debe poder distinguir esto. Este es el sentimiento de odio en la mente. Si solo odia con su mente, está en el tercer nivel de fe. En el segundo nivel, el odio lo demuestra en acción. Si tiene el hábito de golpear a otras personas y todavía lo está haciendo, está en el primer nivel de fe. Pero ahora se está esforzando por romper ese hábito. Supongamos que antes peleaba 10 veces en un día. Ahora intenta dejar de hacerlo y lo hace solo 1 o 2 veces al día. Aún se pelea, sí, pero también es cierto que lo está haciendo cada vez menos. Este es el segundo nivel de fe, donde uno trata de practicar la palabra de Dios que nos dice que no usemos la violencia. Se dará cuenta que el número de peleas ha disminuido de casi 8
a solamente 1 o 2 veces al día. También, usted mismo podrá discernir hasta qué nivel ha llegado en practicar la palabra, si al 50%, 60%, 70% o al 80%. Lo mismo sucede con guardar el día del Señor. Sin lugar a dudas, trata de guardarlo porque es la voluntad de Dios. Pero si después de venir a la iglesia 10 veces, o sea, después de guardarlo en 10 ocasiones, no lo hace por razones personales, está en el segundo nivel de fe. Trata de practicar la palabra, pero no la obedece completamente. Si guarda el día del Señor 9 de 10 veces, probablemente está en el 80 o en el 90% del segundo nivel de fe. Pero si siempre observa el día del Señor correctamente, entonces estará en el tercer nivel de fe. Aún así, no debería decir simplemente, oh, ya estoy entonces en el tercer nivel de fe, porque siempre guardo el día del Señor. Debe vivir la palabra de Dios en todo aspecto. Si solo obedece completamente 2 mandamientos de la palabra de Dios, pero no obedece otros mandatos, todavía está en el segundo nivel de fe. Debe ser capaz de discernir esto muy bien. Así que, en el segundo nivel, a veces practica la palabra, mientras que en otras ocasiones no lo puede hacer. Pero mientras siga orando y esforzándose, su fe crecerá y logrará una mayor medida de fe para vivir por la palabra. Por eso, cuando llegue al tercer nivel de fe, podrá actuar de acuerdo a la palabra de Dios. No puede simplemente entrar, así como así, al tercer nivel de fe. Solamente cuando se esfuerce y se empeñe en practicar la palabra, Dios le dará la gracia y la fortaleza de lo alto para que tenga la suficiente fe para verdaderamente poner por obra la palabra. Si solo sabe que debe practicar la palabra, pero no la pone por obra, todavía está en el segundo nivel de fe. Si dice, viviré por la palabra cuando tenga la suficiente fe, pero por ahora no puedo porque todavía no tengo ese nivel de fe, entonces se quedará en el segundo nivel por 5, 10 o incluso hasta por 20 años. Aunque no tenga la fe necesaria ahora, debe procurar obrar conforme a la palabra y esforzarse al máximo en ello. Entonces, la gracia y fortaleza de Dios vendrán sobre usted y será transformado para así llegar a vivir la palabra. Será cambiado en alguien que ahora tiene fe y que puede realmente obrar en la palabra. Por lo tanto, ahora puede pasar del segundo al tercer nivel. Ahora sabe que es una bendición entender correctamente la palabra de Dios y practicarla. Por eso, de buena gana vive conforme a ella. Ahora ya no obedece a la fuerza o de mala gana, o solo porque debe de hacerlo, sino que guarda la palabra de Dios de forma natural. Guardar la palabra de Dios llega a ser un hábito en su vida. Este es el tercer nivel de fe. En este nivel ya no obedece solo algunas partes de la palabra y desobedece otras, sino que cumple con todos los mandamientos de Dios. Después de llegar al tercer nivel de fe, en donde puede poner en práctica la palabra, debe despojarse rápidamente de los deseos de la carne que hay en su corazón. En el primer y segundo nivel de fe, todavía comete las obras de la carne y debería poder discernir incluso entre esas obras de la carne. Por ejemplo, algunos cristianos tienen aún la costumbre de agarrarse a golpes con otras personas. Algunos de ellos me preguntan, pastor, he golpeado a otra persona, ¿puedo ser salvo todavía? Piensan que no pueden ser salvos porque aún tienen esa naturaleza carnal que los lleva a golpear a otros. Pero entre las obras de la carne hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no conducen a la muerte. Por eso la Biblia claramente menciona las obras de la carne que nos conducirán a la muerte. Por ejemplo, si en el pasado alguien cometía adulterio, tenía que ser apedreado hasta morir. Este es un tipo de pecado carnal que lleva a la muerte. Si uno no pudiera ser salvo solamente por haberse enojado o haber golpeado a alguien
Una vez en su vida, yo me pregunto, ¿quién podría ser salvo en este mundo? Eso no lo lleva necesariamente al infierno. No incidirá en su salvación. Ahora bien, si diligentemente se esfuerza por despojarse de ese pecado y en realidad lo logra hacer, podrá llegar al tercer nivel de fe. Imagínense que acaba de tener una reacción violenta contra alguien. Y Dios lo llama ahora mismo a su presencia. Eso no significa que no será salvo solo porque en ese momento tuvo una reacción violenta, sino que como aún está en el primer o segundo nivel de fe, únicamente podrá ir a la morada celestial que corresponda a ese nivel. Usted dice que está en el tercer nivel de fe, y suponga que se molestó y tuvo una reacción violenta. Eso significa que en realidad no está en el tercer nivel de fe. Si llega al tercer nivel y luego retrocede al segundo nivel de fe otra vez, entonces eso sí podría incidir en su salvación. Imagínese que su niño de 10 años de edad de pronto empiece a actuar como un niño de 5 o de 2 años de edad. ¿Es esto acaso algo normal? Claro que no. Por eso, hay una gran diferencia entre la violencia de una persona que está en el segundo nivel y el de otra persona que, haciendo lo mismo, está en el tercer nivel. En el segundo nivel, aún está tratando de despojarse de lo que todavía no ha podido echar fuera, pero en el tercer nivel, habiéndose ya despojado de las obras de la carne, las está volviendo a hacer otra vez. Esto se convertirá en un muro de pecado ante Dios. En el segundo nivel de fe, simplemente se arrepiente, pero en el tercer nivel, tiene que en verdad arrepentirse completamente con lágrimas y llanto hasta derribar ese muro de pecado. En este caso, el muro de pecado será más grande. Hay una gran diferencia. Por lo tanto, en el tercer nivel ya no practica el pecado. En este nivel procura deshacerse de la naturaleza pecaminosa que hay en su corazón. Si podríamos categorizar la naturaleza pecaminosa, encontraríamos que también existen los pensamientos carnales. Ahora empieza entonces a despojarse de esos pensamientos carnales. Cuando eche fuera completamente todo esto, entrará al cuarto nivel. En resumen, el tercer nivel es donde se despoja de los pensamientos carnales y de las obras de la carne. Por ejemplo, el hecho de simplemente contener la ira y el no tener la naturaleza pecaminosa de la ira en su corazón son dos cosas completamente diferentes. En el segundo nivel se esfuerza por practicar la palabra. Por eso puede controlar toda reacción de ira y el enojo. Ahora bien, el hecho de no enfadarse y de no tener enojo en sí mismo dentro de su corazón son dos cosas diferentes. Asimismo, aunque ya no actúa con maldad y es la clase de persona que vive por la palabra de Dios, debe reconocer que todavía tiene dentro de usted una naturaleza pecaminosa que debe de arrancar. Solamente entonces podrá entrar al cuarto nivel y a partir de ese nivel podrá ser reconocido como un verdadero hijo de Dios y un hombre de espíritu. Sin embargo, a veces algunos de ustedes han llegado rápidamente al tercer nivel y luego han pasado a la roca de la fe. Y han llegado a la última etapa del tercer nivel y en ese momento su fe dejó de crecer. Por eso, en la última prédica expliqué dos aspectos que detienen a los que ya están en el tercer nivel de fe para llegar rápidamente al cuarto nivel sin ningún tropiezo espiritual. En primer lugar, dije que no debe dejar de luchar contra el pecado tan solo porque su fe ha crecido hasta cierto grado. Hasta que no extirpe o arranque completamente esa primera naturaleza pecaminosa por medio de la palabra y la oración, deberá alcanzar con mucha diligencia y esfuerzo la santificación. Por ejemplo, piense en la mala hierba y el césped de un campo. Ambos mueren en el invierno, pero no están completamente secos porque sus raíces están vivas. Las raíces están en la tierra. Entonces, cuando llega la primavera, empiezan a crecer otra vez. Aún si podas el césped, este sigue saliendo. ¿Por qué? Porque las raíces están vivas. Si quiere eliminar el césped completamente, tiene que arrancarlo desde la raíz.
Algo parecido sucede con nuestra naturaleza pecaminosa. En el segundo nivel de fe, usted solamente se despoja de la práctica del pecado. Eso no quiere decir que ya ha arrancado las raíces del pecado. Para despojarse de estas raíces de pecado, tiene que pasar por pruebas difíciles, tiene que ayunar, orar toda la noche y hacer pactos con Dios en oración para remover las raíces más profundas del pecado en su corazón. En segundo lugar, puede entrar rápidamente en el nivel espiritual cuando se despoje de los pensamientos carnales. Entre ellos, particularmente debe derribar sus propios conceptos de autojustificación o arrogancia y de egocentrismo. Lo más difícil para pasar del tercer al cuarto nivel son estas formas de pensamiento. Ha luchado contra el pecado y se ha despojado de él y es fiel delante de Dios, pero todavía está en el tercer nivel de fe. Todavía le falta algo para que pueda llegar al cuarto nivel. Debe entender cuál es la razón de esto y derribar su propio yo o ego. Sus conceptos mentales de autojustificación, de arrogancia y de egocentrismo basados en evidentes mentiras pueden ser descubiertos fácilmente por medio de la palabra de Dios. Por eso podrá despojarse de ellos rápidamente. Sin embargo, de lo que debe tener cuidado es de su propia arrogancia disfrazada de verdad y de la mente egocéntrica que ha creado al aplicar la verdad en forma incorrecta. Si tiene esto, entonces le parecerá que está actuando en la verdad. Por eso incluso después de mucho tiempo no podrá entrar en el nivel del Espíritu y tendrá un estancamiento en su crecimiento espiritual. Pero algunas personas se lamentan diciendo, en verdad deseo encontrar mi ego, mi propio yo y cambiar mi actitud, pero sinceramente no puedo darme cuenta de mi arrogancia y egocentrismo. No faltan a ningún culto de adoración y escuchan la palabra de Dios cuidadosamente con corazón sincero, pero no pueden darse cuenta de las cosas malas que hay en ellos. Pero algunos que se aferran a su propio concepto de lo que es justo y a sus criterios personales, no pueden recibir ni hacer suyos ni entender la mayoría de los mensajes y, en realidad, no pueden orar fervientemente. Les animo a examinarse una vez más. Cuando escucha la palabra de Dios, ¿qué tanto la anhela en su corazón y qué tanto la hace suya? Quizás usted diga, siempre he escuchado esta prédica. He escuchado el mismo mensaje varias veces, ya lo sé de memoria. En realidad el mensaje es para usted, pero ya que está completamente cerrado a su propio concepto de lo que es verdad y piensa en su arrogancia y egocentrismo que está en lo correcto, entonces dirá que la prédica no es para usted, sino para los otros. Tal vez tampoco presta la debida atención a la palabra porque es el mismo tipo de mensaje que ha escuchado por mucho tiempo o porque piensa que es para otra persona y no directamente para usted. Aunque sabe que esa prédica se aplica a su vida, quizás se dé por vencido y ya no se esfuerce más por obedecer la palabra y diga, no lo puedo hacer por mí mismo. Tal vez Dios me cambie algún otro día. Aun cuando ore por muchas horas al día, ¿cuántas de ellas clama realmente a Dios con todo su corazón? Usted tan solo tiene que examinarse para ver si en realidad está orando sinceramente de todo corazón o si solo está repitiendo la oración que hace todos los días. Incluso puede orar media hora usando las mismas palabras de todos los días en forma mecánica porque lo ha estado haciendo por muchos años. Entonces, podrá examinarse si solo está repitiendo su oración o no. Por ejemplo, cuando ora por el pastor, tan solo puede estar repitiendo lo que ya ha memorizado. Cuando ora por los siervos de la iglesia, desde el comienzo hasta el final, puede estar haciendo la misma oración una y otra vez, porque la hace todos los días. Si tan solo se examina, podría darse cuenta si está orando así, mecánicamente, o si realmente lo está haciendo con todo su corazón para recibir respuesta a todas sus peticiones. Debería, de una u otra forma, verificar si Dios Padre está realmente recibiendo su oración con agrado. Cuando nuestro Señor Jesús oraba, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Elías oró de rodillas tan intensamente que inclinó su rostro entre sus rodillas. Espero que puedan orar con esta misma intensidad. Si lo hace,
se dará cuenta que su rostro se inclinará entre sus rodillas. No estoy diciendo que lo tengan que hacer así, pero si en realidad ora con fervor, eso sucederá. En el año 85-86, justo después de la inauguración de la iglesia, el pastor Eon Han salió al frente y mostró a la congregación cómo hacer esto. En verdad se esforzó por orar fervientemente y en efecto inclinó su rostro entre sus rodillas. No estoy diciendo que tenga que orar así, pero cuando Elías oró tan intensamente llegó a inclinar su rostro entre sus rodillas y usted también puede hacerlo de esa forma. Cuando les recuerdo estas cosas y enfatizo la importancia de la oración en el altar, ustedes oran fervientemente tan solo por unos días, pero después de algunos días muchos vuelven a su anterior forma de orar. Cuando ora usando vanas e inútiles repeticiones, su oración no es aceptada delante de Dios, y aunque sea una oración hermosa y elocuente con palabras angelicales, no será recibida como aroma agradable por Dios. Solamente cuando su oración es ofrecida a Dios como olor fragante, luchando y clamando con toda su fuerza y con todo su corazón, podrá recibir la llenura e inspiración del Espíritu Santo y podrá ser transformado. Una cosa más en la que debe pensar es con qué clase de actitud escucha el consejo de otros. Aquellas personas que son arrogantes y se autojustifican en todo con criterios personales cerrarán sus oídos al consejo de los demás. Su corazón es altivo y creen que están en lo justo y en lo correcto. Así que incluso cuando escuchan el consejo de otros dirán: tengo mis motivos para hacer esto, pero los demás no entienden mi situación. Por eso me dicen eso. Insisten en que tienen la razón. Por eso no se dan cuenta de lo importante que es para ellos oír este consejo. O cuando otros le aconsejan, dicen: ¿quién se cree? ¿Acaso es mejor que yo? Y simplemente se olvidan del consejo. O incluso cuando alguien que está en un nivel más alto de fe que el de ellos les da un consejo, piensan: él tampoco es 100% perfecto, así que no siempre tiene la razón. En realidad, no tengo que hacerle caso. Estas personas dicen que solamente confiarán en lo que les digan los que son perfectos y escucharán solamente sus consejos, pero ¿puede alguien ser perfecto solamente porque dice que lo es? Alguien es perfecto cuando Dios dice que esa persona es perfecta. Si Dios lo reconoce, habrá evidencias que confirmen esto. Pero teniendo esta clase de corazón, no podrá escuchar lo que le digan otros. E incluso si Dios le habla claramente por medio del Espíritu Santo, no podrá escuchar su voz, solo oirá su propia voz. Cuando llega a la mitad del tercer nivel de fe y se acerca al cuarto nivel, eso significa que ya se ha despojado del pecado y de la maldad que ha encontrado fácilmente dentro de usted. En esta etapa, para que se dé cuenta de su propio concepto de justicia y de su egocentrismo y arrogancia, tiene que recordar con un corazón humilde y sincero su vida pasada. No es difícil hacer esto. ¿Usted presta atención incluso cuando los niños le hablan? Suponga que su superior o su jefe hace algo que es incorrecto mientras habla con usted. ¿Aún así lo escucharía atentamente hasta que terminara de hablar? ¿O simplemente lo ignoraría? O cuando alguien de menor rango o antigüedad le habla o trata de darle un consejo, ¿pensaría acaso: yo oigo la voz del Espíritu Santo mejor que esa persona? Yo soy más antiguo aquí, soy un líder, no necesito escuchar eso. Si hace esto, quiere decir que usted es un arrogante o una arrogante. También, algunas personas cuando otros les hablan ni siquiera esperan hasta que terminen, sino que interrumpen en la mitad de la conversación y comienzan a excusarse diciendo: lo hice por esta o por aquella otra razón, no lo hice a propósito, o cosas parecidas. Interrumpen cuando la otra persona les está hablando. Luego, hablan solo a favor de ellos tratando de defenderse y de justificarse. Por lo tanto, sus palabras deben ocultar mucha mentira y falsedad. Acostumbran mentir de esa manera. ¿No es usted así?
Tiene que anhelar encontrar sus fallas y defectos. Si lo hace, aceptará las palabras incluso de los niños con un corazón humilde en su empeño de querer cambiar su vida. Amigos televidentes, si uno derriba y renuncia a su propia arrogancia, autosuficiencia y egocentrismo y se despoja de todos los deseos de la carne que hay en su corazón, entrará finalmente al nivel espiritual. Es decir, llegará al cuarto nivel de fe y a partir de allí será reconocido como un hombre de espíritu. Por eso, antes de hablar del cuarto nivel, veamos la morada celestial que, en el reino de los cielos, podrá tener estando en el tercer nivel de fe. El lugar donde vivirán los que están en el tercer nivel de fe es el segundo reino del cielo. Si alcanza el tercer nivel de fe, permanecerá en la palabra de Dios y vivirá como un hijo de Dios. Por eso, su morada estará en un nivel más alto que el del paraíso, donde van los del primer nivel de fe, o más arriba del primer reino de los cielos, donde están los del segundo nivel de fe. En el paraíso no hay casas ni moradas personales. En el primer reino hay casas personales, pero están agrupadas en condominios. Pero en el segundo reino del cielo, a cada uno se le asigna casas independientes o personales. Son edificios de un solo piso, o mejor dicho, son construcciones de un solo piso, pero aún así son mucho más espléndidos y hermosos que las más grandes y hermosas mansiones o casas de campo en esta tierra, y están adornadas con flores perfumadas y bellos árboles. También, en el segundo reino del cielo no solamente se otorgarán casas, también se dará con la morada la instalación que más desee el dueño dentro de la casa. Si quiere un hermoso lago, tendrá un hermoso lago junto a la casa. Si quiere una piscina, podrá tener una hermosa piscina decorada de oro puro y joyas. Debe poder diferenciar entre los diferentes lugares y moradas celestiales. No debe tan solo pensar que el segundo reino del cielo es bueno únicamente porque puede tener lo que más le gusta. Compárelo con el tercer reino del cielo. Allí puede tener todo lo que quiere. Es muy diferente a tener una sola cosa, aunque sea la que más quiera. Por ejemplo, si le gustan los juguetes, tener solamente un juguete favorito es muy diferente a tener todos los que quiera. Incluso, si llega al tercer nivel de fe, permanece en la palabra de Dios y vive como un hijo de Dios. Por eso, su morada estará en un nivel más alto que el paraíso, donde están los del primer nivel de fe, o que el primer reino del cielo, donde están los del segundo nivel. Espero que ahora entiendan claramente cuál es la diferencia entre el primer reino, el segundo reino, el tercer reino y la Nueva Jerusalén. En este nivel puede tener un sendero lleno de rosas y de hermosas flores y plantas, por donde pasean hermosos animales, o incluso un gran salón de recepción. Pero como solo pueden tener una instalación propia, si lo desean, pueden usar también las instalaciones de otras personas. Sin embargo, aun si visitan las moradas de otras personas y usan sus instalaciones, no se sentirán incómodos. Como el reino de los cielos es un lugar perfecto, solo servirán a los demás y no buscarán su propio beneficio. Por eso, aun cuando otras personas vengan a su casa y usen sus instalaciones, no se sentirán incómodos, sino por el contrario, estarán felices. Desearán dejarlos disfrutar todo el tiempo lo que quieran. Por medio de esto podrán servirse el uno al otro y compartir su amor, de modo que espontánea y alegremente permitirán que otros usen su propia casa y sus propias instalaciones. Y los que la usan podrán hacerlo libre y cómodamente. También en el segundo reino, en los umbrales de las puertas, habrán unas placas de identificación. Ahí está escrito no solamente el nombre del dueño, sino también el nombre de la iglesia en la cual servía. De modo que, si el dueño asistía a una iglesia que es muy amada y apreciada por Dios, su honor y gloria será aún mayores. La corona dada a los que están
en el segundo reino del cielo es la corona de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4 menciona: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién recibe la corona de gloria? Si llega al tercer nivel de fe, puede hacer suyo este versículo: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Por favor, sirva a los demás. No debe mandarlos, ni darles órdenes tan solo porque está a cargo de ellos, sino tiene que ser ejemplo a todos ellos. Entonces, solo entonces, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Los que están en el segundo nivel de fe y van al primer reino del cielo recibirán la corona incorruptible. Pero aquí, en el tercer nivel, se les dará una corona de gloria. ¿Por qué? Los que están en el tercer nivel de fe viven para dar gloria a Dios, ya sea que coman, beban o cualquier cosa que hagan. Aun cuando son sanados de una enfermedad, dan gloria a Dios con su testimonio. Si reciben bendiciones, dan también gloria a Dios con su testimonio y se regocijan y alegran. La corona incorruptible y la corona de gloria son muy diferentes. La corona incorruptible también, en un momento dado, podría desaparecer. Están recibiendo una corona que realmente no merecen. Pensemos en una manzana. Hay dos manzanas. Una apenas se puede comer y la otra está muy fresca. Entonces, puede ofrecer esta manzana que ya tiene algunos días a otra persona diciendo: esta manzana no está podrida, puede comerla. Eso significa que la puede comer porque no le va a hacer daño, ya que no está podrida. Pero si la manzana está fresca, no tiene que decir nada, solamente dirá: esta manzana es muy deliciosa, la puede comer. La primera manzana no parecía tan apetecible, por eso tenía que decir: todavía está buena, no está podrida, puede comerla. De esta manera se diferencian la corona incorruptible y la corona de gloria. Como dije, las personas en el tercer nivel de fe no han alcanzado completamente la santificación, pero aún así guardaron la palabra de Dios, cumplieron sus obligaciones y dieron gloria a Dios. Ellos recibirán la corona de gloria. Aquellas almas que vayan al segundo reino estarán tan agradecidas por vivir en tan hermoso lugar y por haber sido recompensados más abundantemente de lo que jamás hubieran podido hacer. Sin embargo, aún así, una sola cosa los entristece. Aun cuando vivieron por la palabra y cumplieron sus obligaciones, desearían haberse despojado del pecado en su corazón y haberse santificado completamente, puesto que la gloria del segundo reino no puede ser comparada con la gloria del tercer reino del cielo, ni con la nueva Jerusalén, lugares donde irán los que alcanzaron la completa santificación. Por supuesto, en el cielo no existen los celos ni la envidia, por eso no se ofenderán, ni tendrán pena ni angustia por no poder disfrutar de una mayor gloria en el cielo. Incluso si otras personas disfrutan de mayor gloria que ellos, se gozarán como si estuvieran disfrutando ellos mismos de esa gloria. Respetarán y honrarán a esas personas y estarán agradecidos y felices con las moradas y recompensas recibidas. Pero sentirán tristeza por no haberse despojado completamente del pecado, aun cuando Dios les mostrara su inmenso amor y les diera numerosas oportunidades en esta tierra. Siempre estarán tristes y se lamentarán por no haber arrancado esa naturaleza pecaminosa de su corazón y no haberse santificado completamente, si bien guardaron la palabra y cumplieron sus deberes y obligaciones. Podemos leer en el libro de Job que él era un hombre perfecto. Era perfecto exteriormente, pero también podemos ver que Dios aceptó las acusaciones de Satanás en contra de Job. Por eso,
Job atravesó por pruebas muy difíciles. ¿Por qué tuvo que pasar por todo esto? Usted lo sabe. Es porque si hubiera arrancado la naturaleza pecaminosa de su corazón, podría haberse santificado y entrar a una mejor morada celestial. Por eso Dios permitió la prueba y dejó que Job pasase por ella. Después de eso, Job arrancó las raíces de maldad de su corazón, de las que no se había dado cuenta antes, y lo llevó el Señor al tercer reino del cielo. Dios también le bendijo como correspondía. Por lo tanto, si tiene verdadera fe, no debe detenerse en el segundo reino del cielo, aun cuando sea muy hermoso. Debe esforzarse constantemente sin fallar para llegar a la Nueva Jerusalén. En este mundo la gente se aferra a sus casas o propiedades. Algunos incluso llegan a firmar un contrato antes de casarse. Acuerdan que después del matrimonio, para ahorrar cierta cantidad de dinero cada mes, van a vivir a una casa alquilada. De esa forma no malgastarán su dinero. Hacen planes a muy largo plazo para mudarse a una mejor casa. Después de esto, ahorrarán más dinero para comprarse otra casa, y mientras ahorran dinero, desearán adquirir mejores casas una y otra vez. Y la próxima vez comprarán una casa más grande, y esto se repetirá muchas veces. Aun cuando son cosas que no tienen importancia y que no podrán llevarlas consigo siempre, aún así se aferran a esas casas. No obstante, el reino celestial es eterno y tiene infinidad de cosas hermosas. Deben tomarlas por la fuerza, pero algunos se olvidan de esto y hay otros que solo buscan las cosas terrenales, es decir, las que no son eternas. Amigos y hermanos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También quiere que todos los hombres sean transformados en verdaderos hijos suyos y entren a la Nueva Jerusalén. Por eso, en la Biblia Dios dejó claramente escrito en forma detallada el camino de la salvación y también la forma cómo conseguir una mejor morada en el cielo. Pero la rapidez del crecimiento de la fe de cada persona es muy diferente. Algunos se despojan rápidamente de sus pecados y cambian al escuchar la palabra de Dios, pero otros cambian muy lentamente a pesar que escuchan las mismas prédicas en la misma iglesia. Algunos de los miembros de nuestra iglesia se esfuerzan mucho por cambiar y han alcanzado un cierto nivel de fe, mientras que otros no cambian, sino que se quedan en el mismo nivel, aun cuando escuchan infinidad de sermones. Por lo tanto, como dice Mateo capítulo 19, versículo 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Habrá diferencias entre cada uno. Entonces, ¿por qué las personas reaccionan en forma diferente aun cuando escuchan los mismos mensajes? ¿Anhelan la santificación y se esfuerzan al máximo? Hay muchas razones, pero la razón fundamental es porque cada persona tiene un corazón diferente. Es porque el interior de su corazón es diferente y es porque cada uno tiene un vaso o es un conducto también diferente para la obra de Dios. Les hablaré acerca del corazón interno y del vaso que cada hombre tiene en la siguiente prédica. Termino el mensaje. Queridos amigos, el Salmo número 90, versículo 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es muy difícil vivir en este mundo hasta los 100 años, y lo que obtenemos es solo trabajo y dolor. Sin embargo, hoy vivimos en esta tierra para prepararnos para la vida eterna en el reino de los cielos. Después de que esta corta vida se acabe y nos reunamos con el Señor, la morada y las recompensas de cada uno serán determinadas y viviremos con el Señor eternamente en el eterno reino de los cielos. Y la morada y las recompensas, una vez decididas, no podrán jamás ser cambiadas. Incluso ni aún después de una eternidad de tiempo.
Los que están en el paraíso podrán entrar al primer reino, ni los del tercer reino podrán vivir en la Nueva Jerusalén. Podrán visitar, sí, otros lugares, si es que son invitados, pero no podrán quedarse a vivir allí. Como ya lo mencioné, el segundo reino y el tercer reino son tan diferentes como lo es el cielo de la tierra. Sin embargo, ¿es el paraíso muy diferente del primer reino? No, no lo es. Hay una gran diferencia, pero no son tan diferentes como lo es el cielo de la tierra. Pero el segundo y el tercer reino de los cielos sí son muy diferentes, tanto como el cielo y la tierra. Dios también dirá a los que hayan alcanzado el cuarto nivel de fe y entren al tercer reino del cielo: ustedes son mis verdaderos hijos e hijas. La Biblia nos dice que algunas personas no podrán ver al Señor. Es decir, si no tiene paz con todos y santidad, no podrá ver al Señor. Todos llaman a Dios Padre, pero como está escrito en la Biblia, esas personas no podrán ver siempre al Señor. No obstante, los que entren al tercer reino del cielo y a la Nueva Jerusalén podrán ver al Señor Jesús y al Padre y hablar con ellos. La diferencia es infinita. Por eso la belleza del segundo reino del cielo y la del tercer reino del cielo son completamente diferentes. Son como el cielo y la tierra. Por ejemplo, existen casas con techos de esteras, algunas que son chozas, y también algunas casas sencillas de ladrillo que se pueden construir en 10 días. También hay espléndidas mansiones, por ejemplo, una que cuesta millones en Seúl. Entonces, ¿acaso no diríamos que la casa con techo de estera y la mansión que parece un castillo son completamente diferentes, tan diferentes como lo es el cielo de la tierra? Una se ve tan destartalada y en mal estado, y la otra tan espléndida y hermosa. Lo mismo sucede en el reino de los cielos. Por cierto, incluso el segundo reino del cielo es incomparablemente más hermoso que esta tierra, pero aún así, la diferencia entre el segundo y el tercer reino es como la diferencia entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, aun si se lamenta mucho por no haberse esforzado lo suficiente para alcanzar una mejor morada celestial mientras vivió en esta tierra, no le servirá de nada. Pero afortunadamente todavía tiene una oportunidad más antes que el Señor regrese. Como está escrito en Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Espero que aprovechen bien el tiempo, que rápidamente entren al Espíritu y al perfecto Espíritu, y que diligentemente arrebaten y tomen el reino de los cielos con violencia. Oro en el nombre del Señor para que puedan llegar a morar en la Nueva Jerusalén, la mejor morada en el reino de los cielos, sin nada de qué lamentarse en su vida celestial. Después de su oración por los enfermos, el escenario se llenó de personas que experimentaron el poder sanador del Espíritu Santo. Personas poseídas por demonios fueron liberadas. Los mudos hablaron, los ciegos vieron, los sordos oyeron, y los paralíticos tiraron sus muletas o sillas de ruedas y empezaron a caminar. El público aplaudió y dio gritos de júbilo, dando la gloria a Dios. Mientras se realizaban las entrevistas de sanidades en el estrado, el puesto de la Asociación Internacional de Médicos Cristianos también se llenó de gente que quería dar testimonio de su sanidad. We saw many cases, we saw many miracles. I saw this first time in my life. This power of God was working here. Wow, I could not even tell my words, because like every day, today's second day of crusade, I feel power of God is getting stronger and stronger. One of the guys that came to me, he told me that he was deaf, and he showed me his hearing aid,
and stating that he was cured. Because it's wonderful when the Lord Jesus Christ does this kind of healing. 3 cirugías que me han hecho en la... 3 surgeries in his knee. Completely. What happened to him? ¿Y qué pasó esta noche? ¡Gloria a Dios! ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna. My legs. Your leg. Yes, ALS. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that he's not seeing the pain. The medicine still. Gloria a Dios. Problema, yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí. Tíralo entonces. Tíralo. Just took it away. Aleluya. ¿Vieron eso? ¡Gloria a Dios! Él normalmente a esta hora necesita, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Aleluya. Praise the Lord. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Un poquito de dificultades para escuchar. Esto lo tiene aquí puesto. Ya. Now, can you hear without this kind of? You can. Ahora. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Very strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. You have to walk. Salta. Turn around. Jump. Praise the Lord. Gloria a Dios. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage, and I was in a coma for. Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Porque así vas a ver. I had lost vision completely and he... How many fingers can you see now? ¿Cuántos dedos puedes contar? 3. Praise me. Gloria a Dios. Aleluya. Aurea Martínez. Aurea. So, What 65. was your problem? My knees, I don't walk. Ella, tírenlo. Praise the Lord. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la GCN Global Christian Network. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer
y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia, los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que es débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que está paralizada sea soltada y liberada, y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada afuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan echar fuera sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas le vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos sin nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas, sea que coman o que beban. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.